Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos de traer las hermosas enseñanzas de Jesús del libro de Mateo. Y hoy vamos a hablar cuando Jesús sanó a 2 ciegos y a un mudo que no hablaba. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Es como la escritura dice: si creyeres de todo corazón y lo confiesas con tu boca, además de ser salvo, recibirás tu milagro. Y estos ciegos aplicaron la fe. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y así pasa en nuestra vida regular, conforme a nuestra fe nos será hecho. Si creemos que no lo podemos lograr, nuestros labios y nuestras confesiones nos atan, o si creemos que sí lo podemos lograr, porque la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y cuando habla de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, se refiere a aquellos sueños que Dios puso en tu vida, porque no se refiere a que tú todo lo que te proponga lo vas a lograr, porque Dios no te creó para que hicieras todo. No, Dios te creó con cierto propósito en específico, y eso que está dentro del plan y propósito de Dios y dentro del destino de Él se va a cumplir en tu vida. Así que todo aquel deseo ardiente que está en tu corazón, todos esos sueños que te apasionan, que te hacen feliz, que te hacen sentir vivo, que te hacen sacar una sonrisa de tu rostro, eso es el Espíritu Santo poniendo esos sueños en ti para que arda esa llama de la fe y se lleven a cabo esas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Y dice: y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y Jesús no quería que la gente lo supiera, porque no querían que lo... Dios te bendiga, Dayana, amén, gracias. Estas personas no querían que, o mejor dicho, Jesús no quería que las personas supieran los milagros que él estaba haciendo, porque Jesús sabía que muchas de las personas que veían sus milagros y sus enseñanzas y la autoridad que había en Jesús, lo querían coronar como un rey militar y como un rey que estuviera en contra del gobierno de aquel tiempo de Herodes, de Poncio Pilato, de todos estos líderes políticos y líderes militares. Pero ese no fue el propósito, y por eso Jesús no quería revelar en este momento su misión. ¿Por qué? Porque las personas tenían un falso concepto de quién era Jesús. Jesús no vino a la tierra para ser un líder político ni un líder militar. Jesús vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Ese era el propósito de Jesús, y de enseñarnos, además de morir por nuestros pecados, enseñarnos a cómo vivir una vida en victoria. Nos dejó muchas enseñanzas, porque la gente en el Antiguo Testamento ninguno pudo cumplir la ley. Por tal razón tuvo que venir Jesús a demostrarle al ser humano que sí se puede cumplir la ley y los profetas, que sí se puede llevar la palabra de Dios en su corazón, la podemos atesorar en nuestro corazón y vivir para ella. ¿Y cómo yo le confirmo esto? Porque el libro de Lucas habla de Jesús el hombre, Jesús el que sentía, Jesús el que lloraba, Jesús el que sufría, Jesús el que era tentado, porque la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, dice
tentado en todo. O sea, te está diciendo claramente que Él fue tentado en todo, fue hombre. Pero, te hace la aclaración, te dice un pero bien grande. Los pero de la Biblia son bien importantes y las comas también. Pero sin pecado. Así que no hay excusa para no seguir a Jesús. Él nos ha dado la capacidad. Lo que pasa es que tenemos que entender, como este ejemplo de los dos ciegos que reciben la vista, que Jesús le dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Tenemos que entender que nuestro lenguaje no es terrenal, nuestro lenguaje es espiritual. Tenemos que confesar las cosas que no son como si fuesen. Aunque la gente diga: mira, este está loco, no sabe. ¿Por qué? Porque no te van a entender. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. No pretendas explicarle a una persona que no conoce a Dios o que está cerrado a escuchar la voz de Dios cómo funciona el reino de Dios. Porque por eso la Biblia dice: no echen las perlas a los cerdos. O sea, que no eches estas enseñanzas tan preciosas, se las deja a personas que no valorizan la palabra de Dios, que no aman la palabra de Dios, que no tienen reverencia hacia la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho, nos está dando una enseñanza. Y es que si tú crees de todo corazón que Dios puede hacer un milagro en tu vida, y puede, como hizo estos dos ciegos, no solamente Jesús vino a traer sanidad física. Sí, Él sigue sanando hoy en día. Él sigue, todas las personas que vienen enfermos delante de Él, Él los sana. Pero Él no vino solamente para eso. Él vino para dar vista a los ciegos. Y cuando se refiere a dar vista a los ciegos, es a mostrarle cómo tú puedes vivir una vida de bendición, independientemente de la circunstancia que estés atravesando en estos momentos. Y te enseñó el poder de la confesión, el poder de la fe. Si esta gente o estos dos ciegos creían que Jesús los podía sanar, y si tú crees hoy en día, no importa la enfermedad, el diagnóstico que te haya dado el médico, o el diagnóstico que te haya dado el psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo, si tú crees de todo corazón, Jesús tiene la última palabra. Jesús tiene el poder para curar cualquier enfermedad. Él lo dice bien claro: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Él dice bien claro en su palabra: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Te está diciendo sencillamente que si tú vienes a Él y corres a Él en un acto de fe y crees, pasan los días, Jesús te puede sanar hoy. A veces no te sana rápido, simplemente está puliendo tu fe, está poniendo tu fe como una espada, puliéndola. Está como un machete que lo está afilando, para que tu fe, cada vez que tú hablas, se sienta el poder, la presencia de Dios, y otros quieran aceptarlo a Jesús como su Salvador, para que la gente pueda ver que tú recibiste el milagro a través de las luchas, de las batallas y tu confesión de fe, y tu creer que Jesús te puede sanar y levantar, independientemente si te sana hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, de aquí a 5 años, o como yo estaba predicando ayer, la mujer del flujo de sangre, 12 años para Jesús sanarla. Pero Jesús lo va a hacer. No cuestiones a Dios no se le cuestiona, a Dios no se le trata de entender, a Dios se le cree. A Dios se le cree, descansa. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No trates de entender a Dios. Simplemente habla con Él, confía. Aunque no entiendas, confía que Él te va a sanar, que Él va a hacer el milagro. Y si tú mantienes esa fe robusta, vigorosa, que cree contra viento y marea, Jesús va a premiar nuestra fe y va a hacer el milagro de sanidad física o emocional o económica. Cualquiera sea la circunstancia, Jesús se va a manifestar. Conforme a lo que creemos será hecho. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar y reflexionar cuando estamos meditando a solas. Estamos creyendo, porque uno de nuestros enemigos son nuestros propios pensamientos, nuestra conversación interior. Estamos siendo demasiado
rigurosos con nosotros, demasiado fuertes. Estamos siendo demasiado críticos, juzgándonos cuando Jesús no nos juzga, cuando Jesús nos ama, cuando Jesús nos da palabras de bendición. Estamos yendo por encima de la palabra y creyendo más nuestros pensamientos que lo que dice la palabra. Cuidado, porque esto no se trata de lo que usted siente, sino de lo que dice la palabra. Si viene un pensamiento, un sentimiento que va en contra de la palabra, no lo crea, no lo acepte como suyo, porque no siempre el enemigo es el que te critica o el que está afuera o el que hace un comentario despectivo o negativo hacia ti. No siempre el enemigo es el que está afuera. A veces el enemigo es uno mismo por la forma en que habla o confiesa sobre uno mismo. Confesamos derrota, confesamos que no podemos hacerlo, confesamos que no vamos a lograrlo, en vez de confesar lo que te dice la palabra, que somos más que vencedores, que Cristo es un Dios de milagros, que no importa el problema que estés viviendo, Él te dará la salida. Ten cuidado con lo que estás conversando contigo mismo, con tus pensamientos, con tus sentimientos. Ten cuidado con tus sentimientos, porque no todo lo que sientes proviene de Dios. Siempre examina tus pensamientos y tus sentimientos a la luz de la palabra de Dios y tendrás victoria. Si tu sentimiento te está llevando a la derrota, no lo hagas parte de tu vida, de tu corazón. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Igual con tu pensamiento, si tu pensamiento no te está llevando al propósito para el cual Dios te creó y a tu destino, échalo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que creer la palabra por encima de todo, de todo. Echa todo aquello que te esté alejando de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dice, eso fue una de las primeras cosas que Dios me enseñó, a cambiar mi manera de pensar y de confesar. Yo antes me ataba por mis palabras y creía mis pensamientos y mis sentimientos, hasta que comencé a entender que esos pensamientos negativos y esos sentimientos no provienen de Dios. Es parte de nuestra naturaleza caída, del Adán enfermo, de la Eva enferma. Y por eso no los hagas parte de tu vida. Y entonces serás un más que vencedor. Confiesa la palabra por encima de todo eso. Y de esa manera podrás dar vista a los ciegos, como dice Lucas 4:18. Para eso vino Cristo y para eso te llamó. Podrás alumbrar el camino de otros cuando sepas dominar tus pensamientos y tus sentimientos. Y tenemos la capacidad, porque la Biblia dice que tenemos dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía, o sea que tenemos la capacidad para confrontar lo que no es de Dios, echarlo fuera y aceptar lo que es de Dios en nuestro corazón, aplicarlo a nuestras vidas y vivirlo. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, que podemos. Amor y dominio propio. O sea, que estos son la receta principal, los ingredientes principales para vivir en victoria. Poder, amor y dominio propio. Porque cuando nosotros hacemos todo lo que hacemos, no lo hacemos en forma de venganza. No lo hacemos para demostrarle a otros que sí podemos. Cuidado con eso. Ahí puede haber falta de perdón. Cuando usted se mueve para demostrarle a otros que sí pueden hacerlo. No, usted no se mueve por eso. Usted se mueve por amor. Todas las decisiones que tomemos, tomémoslas por amor. No por otros motivos. O sea, que cada vez que miremos al blanco en un arma del ejército, usted tiene una mirilla. Y la mirilla usted tiene que ajustarla para poder darle en la tarjeta que está disparando. Que ajustemos la mirilla de nuestra vida para que cuando tengamos que hacer la voluntad de Dios, demos en la meta que Él nos ha llamado, en nuestro propósito. Demos en los pasos que debemos andar para llegar al destino que Dios ha creado para nosotros.
Y ese ajuste debe ser el amor. Ese ajuste debe ser confiar en la palabra de Dios. Y así sincronizamos la mirilla con el objetivo final que Dios tiene para nuestras vidas. El objetivo a diario que Dios tiene para nuestras vidas. El plan que Dios tiene para nosotros. Cuando ajustamos la mirilla para caminar en fe, para caminar en amor y para caminar en poder. Y echar fuera todo aquello que nos estanca, que no nos deja movernos. Muchas personas en la vida no logran su propósito porque viven bajo miedo, porque viven bajo inseguridad. Y hoy el Espíritu Santo nos da una enseñanza a mi esposa, a mí, y a mi suegra. Mi esposa le compró un bultito a Juan David que tiene ¿cómo se llama eso? Me olvidó el nombre de eso. En inglés se le dice leash. Como un collar que el nene, si se quiere ir lejos, pues tú lo puedes aguantar para que no se vaya lejos. ¿Qué pasa? Llegó el punto que al nene no le gustaba el collar y empezaba a quejarse y como hacía como cucharitas para llorar porque no quería el collar. No quería que lo aguantaran, quería ser libre y moverse. Pues mi esposa se lo quitó. Mas sin embargo tenía todavía el bulto atrás. No tenía el leash. Y seguía él con la cucharita de llorar. Pero ya mi esposa, él se podía mover para donde él quisiera. Pero así somos muchos seres humanos. Que Dios nos quita las ataduras. Que Dios nos perdonó nuestros pecados y seguimos martirizándonos, no perdonándonos a nosotros mismos o no perdonando al que nos ofende. Ya Jesús te dio las herramientas para ser victorioso y seguimos con nuestros viejos hábitos, con nuestra pasada manera de vivir. Por eso no crecemos. No, y tú dices, Señor, pero ¿por qué me mantengo así? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y muchas veces el Señor ya nos liberó hace tiempo, ya nos dio las herramientas, ya nos dio el conocimiento, las contestaciones al examen, pero no las aplicamos a nuestra vida. Queremos seguir, nos sentimos seguros con nuestros sentimientos pasados. Nos sentimos seguros pensando que creando esos mecanismos de defensa, nadie más, jamás en la vida nos va a volver a herir. Cuando ya Dios nos dio la solución a las heridas, que es perdonar. Cuando Dios ya nos dijo que en Él seríamos más que vencedores, todavía creemos que no lo podemos lograr. Nosotros somos nuestro propio obstáculo. Cuando ya Dios nos hizo libres. Y en estos últimos 3 versículos dice, un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Wow, le decían a Jesús que tenía demonios. ¿Qué será de usted y de mí cuando estamos haciendo la voluntad de Dios? Ese es un falso, ese es un hipócrita, ese es un fanático, ese no tiene poder para echar fuera demonios, ese tiene un falso evangelio, ese está perdido, ese tiene el evangelio de la prosperidad, ese aquello, lo otro. Hermano, si a Jesús barrieron el piso con él, ¿cuánto más a nosotros? Hay gente que piensa que porque viene a Jesús no va a recibir críticas, que porque viene a Jesús todo va a ser color de rosas. No, va a haber gente de tu propia familia o compañeros de trabajo o vecinos o quien sea que te va a criticar, que te va a envidiar, que va a estar celoso de ti. ¿Por qué? Porque usted no lo tiene que mirar desde la perspectiva de
de venganza, sino desde la perspectiva que los miraría Jesús. En cierta ocasión Jesús dijo que los miró como ovejas que no tenían pastor. Y así nosotros tenemos que mirar con misericordia a todas esas personas que nos hacen críticas, que nos juzgan, que nos difaman. ¿Por qué? Porque son personas heridas. Y una persona herida no te va a sanar. Al contrario, te va a seguir hiriendo. Te va a dar el veneno que tiene, te lo va a querer pasar a ti. Porque son personas que no han sido sanadas del corazón, de sus emociones, de sus pensamientos. Están hablando desde una perspectiva enferma. Y esos son los que deben ser nuestro principal objetivo. Traer a esas personas a los pies de Cristo para que puedan ser sanadas y salvas. Obviamente, no podemos tomar una actitud tampoco de ser, como dice mi esposa, el síndrome del Salvador. Nuestra responsabilidad es enseñarle el Evangelio, predicarle con palabras y con nuestro ejemplo, con amor. Pero nosotros no podemos cambiar ningún ser humano, no tenemos esa autoridad ni ese poder, es el Espíritu Santo. Nuestro deber es enseñar la palabra de Dios. Pero tenemos que ponerlos en las manos de Dios y que el Espíritu Santo obre. No podemos obligar a nadie. Eso es un error. Nosotros enseñamos con nuestro ejemplo, pero no podemos controlar a nadie. Eso depende de Dios y del ser humano. Cada ser humano, Dios trabaja distinto. Así que no podemos juzgar por qué este sí, por qué este no. Dios sabe más que nosotros. Nuestro deber es amar a esas personas y no coger estos ataques ni estas críticas como algo personal, sino verlo desde la perspectiva de que están enfermos del alma. No han sido sanados. Su niño interior todavía sigue con los traumas del pasado. Todavía no ha podido superar todas esas cosas malas que le pasaron. Y muchos de ellos han creado estos mecanismos de crítica, de juzgar, de comentarios de odio, de violencia, porque no han sido sanados. Porque piensan que lo que le pasó a ellos le pasa a todo el mundo. Porque piensan que las situaciones que vivieron, todo el mundo es igual. Están haciendo comentarios desde un punto de vista de prejuicio, de estereotipos sociales, porque no han sanado. Y por eso usted no debe coger ningún comentario negativo como algo personal, sino bendecid y no maldigáis. Amad a tu enemigo. Por eso Jesús dijo eso. Porque Jesús sabía que estas personas estaban enfermas. Y por eso no podíamos tomar sus comentarios como algo fidedigno, como algo cierto, como algo real, como la máxima autoridad, sus palabras y sus comentarios. Palabras y comentarios son eso mismo, palabras y comentarios. Opiniones son eso mismo, son opiniones. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Cada vez que alguien lo juzga, lo critica, demuestra cuál es su condición, cuál es su carencia espiritual. Y debemos orar los unos por los otros, porque nosotros no estamos exentos, vivimos en un cuerpo débil, vulnerable. Necesitamos a Dios como necesitamos el aire para respirar todos los días de nuestra vida. Por eso la Biblia dice que no operes bajo el espíritu de venganza, de violencia, de rencor, de odio, sino opera bajo el espíritu del amor, el espíritu que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted siembra amor, va a recibir amor. Usted siembra misericordia, va a recibir misericordia. Pero si usted se opera bajo el espíritu de odio, de crítica, de venganza, todo el tiempo su vida va a estar no bajo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sino en caos, sino va a tener que tomar medicamentos para sentirse bien. Y los medicamentos te ayudan por un momento, pero vuelves a levantarte y a ver la misma realidad. Y si tú quieres vivir una vida libre, perdona, ama y recuerda que además de Jesús sanar el espíritu, el cuerpo,
sanó a este mudo, pero Jesús también quiere sanar todo aquel. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la escuela, que, amén, eso es así, Dayan, eso es lo mejor que uno puede hacer. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que había un niño que no hablaba, y yo había estudiado eso en mi bachillerato, que existían lo que se le llama se me olvidó ahora la palabra, pero es un término en psicología, que cuando un niño no habla o una persona no habla, y yo no ni idea creía que eso existía hasta que lo viví. El niño no hablaba con los maestros, con nadie, pero con los padres hablaba. Y a veces hay seres humanos que no hablan, que son tímidos, que son introvertidos. ¿Por qué? Muchas veces es la forma en que lo criaron, su crianza. Y no, Jesús quiere enseñarte que no todo lo que te enseñaron en tu crianza es la máxima autoridad. Cuando uno es adolescente, cuando uno es niño, uno se cree que todo lo que dicen sus padres es 100% cierto. Y no es así. Son seres humanos imperfectos. Por eso tenemos que analizar nuestra crianza en base a la palabra de Dios, para retener aquello bueno y echar fuera aquello que no es de acuerdo a la palabra, para poder sanar ese niño interior, para dejar de ser introvertido y comenzar a tener confianza en uno mismo, confianza en la sociedad, confianza, y desarrollar una autoestima saludable, y dejar el miedo y echar fuera todo aquello que te estanca. Mi amado hermano, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo no me atrevía a pararme al frente, a hablar al frente de la gente, y ahora no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere hacer Jesús en nuestra vida, transformarnos, sanar todos esos traumas, toda esa nuestra pasada manera de vivir. Es como las computadoras viejas. Ya usted no tiene que utilizar esos dinosaurios de computadora. Usted tiene que moverse a lo nuevo que Dios quiere darlo. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Como Jehová le dijo a Moisés. Moisés tuvo que ser transformado por Dios. Porque le empezó a decir a Dios: yo no sé hablar. ¿Cómo tú quieres que yo saque a esa gente que está en esclavitud si yo no sé hacer nada? En otras palabras, yo soy un cero a la izquierda. Pero lo más que me llama la atención de esta historia, y lo más hermoso de esta historia, cómo comenzó la historia de Moisés. Es una cosa hermosa. De las primeras etapas de la historia de Moisés, Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Y una zarza no da frutos. Una zarza es seca. Es de lo peor del desierto. En otras palabras, Dios le dio una enseñanza a Moisés: si utilizo una zarza que no tiene fruto, que está seca, que nadie la quiere, para hablarte a ti, ¿tú crees que yo no te puedo utilizar a ti, que eres un humano? Utilizó un burro. Mi amado hermano, cómo Dios comienza a trabajar con nuestra autoestima y a empoderarnos para decir que sí podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, mi amado hermano. Utilizó algo que no tiene vida, una zarza. No nos podrá utilizarnos a nosotros para su gloria y su honra. No tenga miedo a hablar. Dios pondrá palabra en su boca. Esto no se trata de usted, se trata del Espíritu Santo, que le va a dar palabra. Pero obviamente, si usted quiere tener palabra, tiene que leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, para que esa palabra se haga viva, para que pueda entender, porque los versículos del Antiguo Testamento se conectan con versículos del Nuevo Testamento, pero si no lee la Biblia completa, muchas veces no va a tener revelación, no va a tener luz de lo que Dios le quiere enseñar. Dios quiere poner una hambre, avivar esa hambre para conocerlo. Según
Muchos seres humanos pasan horas muertas, días muertos viendo series. ¿Cuánto más lo podemos hacer para Dios? Esas series que no nos dan nada. Algunas de ellas sí, pues nos enseñan, tienen enseñanzas bonitas. Pero si podemos hacerlo para ver una serie, también podemos hacerlo, que es más importante para Dios. Así que no hay excusa para buscar a Dios, porque Él te quiere dar lo mejor. Pero ¿cómo te puede dar lo mejor si no lo buscas? Si no lo entiendes, si no hablas con Él, si no escuchas su voz. La predicación de hoy trajeron un Q-tip gigante. ¿Por qué? Porque a veces Dios te habla y tú estás sordo, no lo quieres hacer caso. Y Dios tiene que pasarte ese Q-tips para que aprendas a escuchar su voz y obedecerle. Y no ser como los lagartijos, que te pasa una cosa por aquí, te escuchas algo por aquí y te sale por acá. Sino que lo retengas y lo apliques a tu vida, para que así seas más que bendecido y comiences a saber hablar. Porque Él hace los mudos hablar. Los que no saben hablar en público, le enseña sabiduría para hablar en público. Le dejo estas hermosas palabras. Lo hizo con Moisés. Y Moisés dirigió a un pueblo de más de 1 millón de personas. No sabía hablar, tartamudo. Y Dios lo usó. Hace los mudos hablar. Da palabras. Jesús sana todo, mi amado hermano. Sana tu autoestima para que prediques sin miedo. Dios les bendiga. Dios les guarde. No nos rindamos. Sigamos hacia adelante y sonriamos, que el Señor es bueno. Y nunca se olviden esta frase, que el amor vence cualquier obstáculo. A Dios sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Dios les bendiga. Buenas noches.